Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El tema del día de hoy es que somos llamados a amar. La única doctrina en el mundo que predica el amor o el amor incondicional o el verdadero amor es la doctrina cristiana. Es la única que incluso nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que amemos a todo el mundo. Y quiero empezar con una cita que está en Proverbios capítulo 10 verso 12 y dice así, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Fíjate cómo dice, el amor perdona todas las faltas. Entonces, esto es bien interesante porque sabemos que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Dios nos ve, no nos ve nuestras faltas como nosotros las vemos entre nosotros. Y pensamos muchas veces que como somos nosotros, así es Dios. Y a veces le damos atributos a Dios como de una persona humana que no lo tiene. Jesús vino para amarnos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que si tú crees en él no te pierdas, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos ama. Y entonces, la palabra de Dios, o sea, su palabra dice que el amor perdona todas las faltas o cubre todas las faltas, dice en otra versión. Entonces, si Dios me ama, entonces Dios no ve mis faltas. De hecho, la Biblia dice que para Dios somos grato olor en Cristo. Esto quiere decir que Dios nos ve a través de Jesucristo. O sea, Dios nos ve perfectos. Yo sé que ni nosotros mismos nos vemos perfectos ni vemos perfectos a los demás. Pero esto es bien interesante. Cuando amas a alguien, no le ves las faltas. Cuando andábamos noviando, cuando estábamos de novios, si alguien te llegaba a decir, mira, esta persona tiene estos defectos, tú decías, no, no es cierto, porque tú no se los veías, porque la amabas. Cuando amas, no ves las faltas. Entonces, este es otro indicativo interesante, porque cuando nosotros estamos viendo o viéndonos las faltas unos a los otros, es un indicativo de que no hay amor en nuestras vidas, ¿sí? No estamos amando a los demás. Si le ves las faltas, no los estás amando porque el amor cubre todas las faltas, ¿sí? Los papás, ¿cómo vemos a nuestros hijos? Los vemos perfectos, ¿sí? Hasta hay un chiste ahí de mamá Corvito, ¿sí? Porque los vemos perfectos, sin faltas, ¿verdad? Y eso es lo que hace el amor en nosotros. Provoca que no les veamos las faltas a los demás. Quiero leer 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios 13 eh, es la definición que la Biblia tiene sobre el amor. Y dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué está diciendo este, esta parte de este capítulo de 1 Corintios 15, que de hecho tiene como título La preeminencia del amor? Lo que está diciendo es que no importa lo que estés haciendo o el bien que estés haciendo, si no lo haces con amor, no sirve absolutamente de nada. Entonces, necesitamos involucrar el amor en todo lo que hacemos, si no nos sirve de nada. De hecho, dice la Biblia que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, no nos podemos justificar por ninguna.
buena obra que nosotros hagamos delante de Él. Porque además dice la Biblia que todo don perfecto, toda buena obra desciende de lo alto del Padre de las Luces. Él es el que pone el querer como el hacer, Él es el que pone las buenas obras. Entonces, lo único que tenemos que hacer es caminar en las buenas obras que Él pone de antemano para nosotros. Eso está en Efesios 2:10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, de nada sirve hacer cualquier bien si ese bien que estamos haciendo no lo estamos haciendo por amor. Y dices, pues, ¿cómo es que se puede hacer un bien sin amor? Bueno, algunas empresas pueden hacer algunos actos de beneficencia si los pueden deducir de impuestos. Entonces, realmente lo que están haciendo es escoger o dárselos al gobierno o dar a una obra benéfica, pero no hay amor en ellos, ¿no? ¿Sí? O hay cosas que la gente hace como para que la demás gente los vea y para que digan, ah, mira, qué bueno es. Pero realmente hay que hacer las cosas con amor y Dios sabe si estamos amando o no. Hay un capítulo en Apocalipsis, en el capítulo 2 es una exhortación que Dios le hace a la iglesia que está en Efeso. Y voy a leerlo. Dice, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel o al pastor o al obispo de la iglesia que está en Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero, pero, el pero modifica la oración, acuérdense, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no las haces, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, fíjate lo que está diciendo en este capítulo de Efeso. Empieza hablándole Dios al pastor o al obispo o al líder de esta iglesia en Efeso y dice algo bien interesante. Dice, reconozco tu arduo trabajo. O sea, has trabajado fuertísimo, lo reconozco. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, reconozco todo lo que has estado haciendo, todo el trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le está diciendo? Si no vuelves a tu primer amor, nada de lo que hayas hecho anteriormente te va a contar. De hecho, la Biblia dice que la salvación no es por obras, es por gracia por medio de la fe. Entonces, las obras no cuentan. Entonces, lo que hagamos lo tenemos que hacer por amor. El amor de Dios, ahorita lo vamos a leer más adelante, dice la palabra de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, ni siquiera tenemos que amar a los demás con nuestro propio amor. Tenemos que dejar que el amor de Dios fluya hacia los demás. Ahorita estábamos comentando una cita que es la de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio o que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces empieza diciendo, en las versiones en español dice, porque de tal manera o tanto amó Dios, porque no se puede cuantificar el amor de Dios hacia nosotros. O no hay una palabra en español para decir qué tan grande es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, por eso sigue diciendo,
tanto nos amó Dios, o de tal manera nos amó Dios, que entregó lo más precioso que él tenía, su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único engendrado. Los demás, dice la Biblia, que venimos a ser hijos adoptivos de Dios. Venimos a ser adoptados. Entonces, esto es interesante porque está diciendo que Dios nos ama tanto que entregó a su único hijo. Pues imagínate el amor con que Dios nos ha amado, que entregó a su hijo para que nosotros pudiéramos salvarnos, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda y tenga vida eterna. En Jeremías capítulo 3, no, perdón, Jeremías 31:3, dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto, o por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Fíjate qué interesante. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. O sea, ¿qué nos indica cuando dice amor eterno? Es un amor infinito, un amor que no se acaba. Eh, Probablemente tuvo un principio para conmigo cuando yo nací, pero no va a tener final. ¿Sí? Tanto me ama Dios, ¿sí? Con amor eterno me ha amado Dios. Dice que la consecuencia de su amor es que prolongó su misericordia hacia mí o hacia nosotros, a los que nos ha amado. Porque si no hubiera prolongado su misericordia hacia nosotros, ya estaríamos 3 metros bajo tierra. O sea, tanto nos ama Dios que extiende esa misericordia. La misericordia es no recibir el pago adecuado a tus faltas. Entonces, Dios nos ama tanto que pasa por alto. De hecho, hay un versículo que dice que pasa por alto los pecados pasados de nosotros. Y dice la Biblia que Dios entierra nuestros pecados hasta lo profundo del mar, y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tanto nos ha amado Dios que ha prolongado de tal manera su misericordia para que esa misericordia muestre el amor y el perdón que Dios tiene hacia nosotros. Vamos a leer Juan 17:26, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer el verso 26, es el último verso de este capítulo. Dice algo bien interesante. Dice la cantidad o qué tanto nos ama Dios comparado con qué. Yo alguna vez me preguntaba cómo nos amaba Dios, porque la verdad, comparándome yo con Dios, pues me veo pues chiquititititito. Entonces digo, ¿cómo alguien tan grande y tan poderoso puede amarme? ¿Cómo me ama? Como a veces nosotros podemos amar a alguna mascota o algo. Eran mis pensamientos, ¿no? Y cuando estaba yo pensando esto, de repente abrí la Biblia, estaba leyendo la Biblia y encontré este versículo interesante que dice ahí precisamente en Juan 17:26, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjate cómo dice, para que con el amor con que me has amado, dice Jesús, esté en ellos. Con el mismo amor con el que ama a Jesús, con ese mismo amor nos ame a nosotros. ¿Sí? Seguimos. Romanos capítulo 5 versos 4 al 8. Fíjense, bueno, son cuatro, me fue hasta el 4, pero vamos a leer desde el verso 1. Fíjense, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Era lo que te decía hace rato. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, nosotros no podemos amar, o por lo menos no podemos amar de la manera en que ama Dios. Pero en este versículo dice que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, lo único que tengo que hacer es dejar fluir el amor de Dios hacia los demás. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer ahora Efesios, perdón, Romanos. Vamos a seguir en Romanos, pero vamos al capítulo 8, versos 35 en adelante. Fíjense qué hermoso, como dice aquí. ¿Quién? Ahora, me llama la atención que dice quién, ¿eh? No dice qué nos separará del amor de Dios. Dice quién nos separará del amor de Dios o del amor de Cristo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y luego termina diciendo en el verso 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios, tribulación. Pero como te decía, empezamos leyendo el versículo donde dice, ¿quién nos separará? Porque hay un quién que te puede separar del amor de Dios. Lo único o el único que te puede separar del amor de Dios eres tú mismo. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Tú puedes decir, ya no quiero nada. Tú puedes decir, Señor, ya no te quiero, hazte un lado, aléjate o lo que sea. A eso la Biblia le llama apostasía. No nos vamos a meter en eso. ¿Sí? Vamos a leer en Efesios 2, 4 y 5. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, ahorita estamos hablando que la misericordia es una de las manifestaciones del amor de Dios. Tanto la misericordia como la gracia son manifestaciones del amor de Dios. ¿Sí? Dice, pero Dios, que es rico en misericordias por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo termina diciendo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, a pesar de que estábamos separados de Él, muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, tanto nos amó Dios que pasó por alto todas nuestras faltas. Y no solo las pasó por alto, las cargó sobre Jesús y Jesús las llevó al madero. Seguimos adelante. Romanos 12. Vamos a regresarnos unos libritos. Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versos 9 y 10. Fíjense cómo dice, el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que hay amor fingido. Digo, lo sabemos. Hay gente que finge amar o finge el amor. De hecho, había un dicho que mi mamá nos decía mucho. Obras son amores y no buenas razones. ¿Esto qué significa? Que el amor se demuestra con los hechos. Y un amor, y una persona que finge amor es alguien que nada más lo dice de labios. Jesús mismo lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está
lejos de mí o alejado de mí. Entonces, fíjense cómo dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, y lo vean lo que dice en el verso 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, fíjate, dice, el amor sea sin fingimiento, luego dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, y aquí lo aclara, no el amor eros, no el amor carnal, amor fraternal, y luego dice, en cuanto a honra, prefiere al otro en lugar de preferirte a ti mismo. Yo sé que eso eh, eh, cuesta mucho trabajo, ¿no? Poner la vida de los demás, este, en lugar de nosotros, ¿sí? Vamos al Evangelio según San Juan 15:13. Vamos a regresarnos poquito. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Entonces, dice ahí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por los demás. O sea, una demostración de amor es el servicio a los demás. A eso se refiere cuando dice que pongas tu vida por los demás. No es que te des un balazo ni nada. O sea, cuando tú estás sirviendo a los demás, estás poniendo tu vida por los demás. Estás muriendo a ti mismo porque no estás buscando tu propio beneficio, estás buscando el beneficio de los demás. ¿Sí? Y vamos a Romanos 13. Me gusta mucho en Romanos capítulo 13. Vamos a leer los versículos del ocho al 10. Fíjense cómo dice, no le debas nada a nadie. Esto es bien interesante. No le debas nada a nadie, excepto, pues, dice, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea, lo único, la única deuda que debemos de tener con los demás es el amor. Lo único que le debemos a los demás, dice aquí, es el amor. Entonces dice que el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. O sea, no tienes que preocuparte por estar cumpliendo los mandamientos, la ley de Dios. La ley de Dios se cumple en esta sentencia, ¿sí? Ama a tu prójimo. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, una característica de los discípulos de Jesús es que se aman entre ellos. Y eso es bien interesante porque a veces decimos que amamos a Jesús, decimos que somos sus discípulos. Es muy fácil decir, soy discípulo de Jesús porque sigo sus enseñanzas, pero una característica de un discípulo es el amor. Ok, eh, Gálatas 5:13, ahí adelantito, Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, dice, no uses la libertad para darle vuelo a la hilacha, sino que sírvanse los unos a los otros, ¿sí? En amor o por amor. Eso es lo que tenemos que hacer, servirnos, amarnos los unos a los otros por, por amor. Ok, Proverbios 5:17. Proverbios
5:17. Fíjense cómo dice. Perdón, es 15. En eso no me daba. Proverbios 15:17. Sí, dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Está diciendo Dios, mejor es vivir en pareja, teniendo una comida sencilla, pero amándonos, que estar en un lugar donde hay abundancia de comida, pero la gente se odia o la gente no se soporta. Es mejor comida sencillita con amor que una muy buena comida con mala compañía, ¿no? Donde hay odio, dice en esta versión. O sea, lo contrario, el amor, el odio. ¿Sí? De ahí la importancia. Por eso les decía que yo creo que la doctrina que más habla acerca del amor es la doctrina de Jesucristo y la Biblia, más que cualquier otra doctrina de cualquier otra religión. La doctrina de Jesucristo es la que más habla acerca del amor. Fíjense lo que dice en Efesios 3:17. Efesios 3:17. Dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. ¿Sí? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y luego dice que estemos cimentados, que estemos arraigados en el amor, porque solamente cimentados en el amor, que nuestro cimiento sea el amor y sobre esa base que es el amor, eh, edifiquemos lo demás, entonces vamos a ser plenamente conscientes y vamos a ser capaces de comprender el amor de Jesucristo, dice que excede todo conocimiento. Y fíjense, vean cómo dice en el capítulo 4, capítulo 3. Un capítulo después, capítulo 4, en el verso 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Fíjate, aquí vuelve a repetir la importancia de edificarnos en amor. ¿Sí? Que el amor sea la piedra fundamental de nuestras vidas, de nuestros hechos y de lo que hagamos. Porque sí, le damos mucha importancia a la fe. De hecho, ahorita leímos la preeminencia del amor que estaba en 1 Corintios 13, pero la parte final, vamos a leer la 1 Corintios 13, la parte final, fíjense cómo dice, y ahora permanece la fe, en el verso 13:13, capítulo 13, verso 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué está diciendo? Que el top de lo más importante eh, para nosotros y para Dios es la fe, la esperanza y el amor. Pero dice que aún más importante que la fe y la esperanza es el amor, la fe, la esperanza y el amor. Dice, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. De hecho, cuando hablamos de amor, no estamos hablando de una cosa o de un sentimiento, estamos hablando de una persona. No sé si han oído la frase de Dios es amor. Esa frase viene de la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, el amor es una persona. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha entrado en nuestros corazones cuando nosotros
le invitamos a hacer morada juntamente con nosotros. ¿Recuerdan que le invitamos a hacer, a vivir con nosotros? Que le dijimos, Señor Jesús, entra en mi corazón. Bueno, Él entró. Entonces Dios entra y Dios se derrama en nosotros. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Ok, segunda de Corintios 8:8. Segunda carta a los Corintios 8. Eh, Creo que me equivoqué. Sí, sí, está en primera. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 8. Dice, no hablo como quien manda, dice Pablo, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor de ustedes. ¿Sí? ¿Se fijan cómo habla de la sinceridad del amor y que esa sinceridad va a ser probada? O sea, va a ser probada si realmente estamos amando con sinceridad o no. La sinceridad del amor será probada. Ok, Romanos 14:15. Romanos capítulo 14, verso 15. Dice, pero si Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Que está diciendo que si yo hago algo que puede ser de tropiezo a mi hermano, no lo tengo que hacer. No por mí, sino por él. Lo voy a hacer por amor a él. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo, dice en San Juan 17, creo que es del 19 en adelante, como del 19 al 21, dice, yo me santifico a mí mismo, dijo Jesús, para que también ustedes sean santificados en la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que ser santificados en la palabra, cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ya no por nosotros, acabamos de mencionar que tanto nos ama Dios, que entregó a su Hijo para que si yo creo en Él no me pierda y tenga vida eterna. Entonces, yo ya creí en Jesús, no me pierdo y tengo vida eterna. Entonces, ¿por qué tengo que hacer las cosas? Por amor a los demás, ¿sí? Tengo que ser ejemplo a los demás. ¿Sí? Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, para que podamos ser de ejemplo para las demás personas. Primera de Juan 2:10, casi al final. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10 y 11. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjate qué interesante. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. O sea, una manera fácil de saber si alguien realmente anda en luz, ¿sí? Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo ha venido a alumbrar nuestras vidas, ¿sí? Y esa luz la tenemos que mostrar a los demás. Y una manera de mostrar la luz o que estamos en luz es mostrando el amor hacia los demás. Si mostramos el amor hacia los demás, entonces estamos diciendo o estamos manifestando que estamos en luz. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y entonces, el que anda en amor anda en luz y el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Dice, vamos a leer un capítulo después, capítulo 3 ahí de Primera de Juan, versos 10 y 11 sigue hablando acerca del amor. Dice,
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? No es que digas que yo soy hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, muchos dirán, en aquel día hicimos muchas cosas en tu nombre y yo diré, no los conozco, háganse a un lado. Bueno, fíjense lo que está diciendo aquí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y también se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? El que no ama, anda en tinieblas. El que no ama es hijo del diablo. El que ama es hijo de Dios. El que ama anda en luz. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Y vamos a leer el verso 13 al 16 y con eso terminamos. Dice, hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que pasamos de muerte a vida? Porque el amor de Dios se manifiesta hacia los demás. Amamos a los demás. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí? Bueno, aquí le paramos. Quiero darles gracias a todos los que nos están viendo, a los que se han conectado. Yo los bendigo. Yo sé que nada de lo que hagamos es en vano. Gracias por haberse conectado. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nos vemos la próxima semana.